Muy buenas tardes, bienvenidos a otras charlas con café. Mi nombre es Gisela Escalante y como cada jueves es un placer estar con ustedes. Vamos a platicar con Cecilia Espinosa, quien es directora de la Fundación SM en México, y vamos a hablar de esto que fue el Seminario Internacional de Educación Integral, que si recuerdan, justo el año pasado platicamos también sobre esto de innovación en la educación, estas metodologías activas, todo lo que implicaba, y todavía hablábamos de este mundo en donde todavía estábamos en casa y la complejidad que pues se había presentado para hacer ahora sí la educación. Ahora ya estamos más presenciales, entonces es momento de ver con qué nos vamos a quedar de esta educación del pasado, pero con estas miras de hacer esta innovación. Así que sin más preámbulos les presento a Cecilia Espinosa. ¿Cómo estás, querida Cecilia? Hola Giselle, muy bien, muchas gracias. Un gusto estar otra vez un año más contigo y con Qué tu bueno. audiencia. Oye, qué bueno que nos reunamos cada año y con pretexto de dialogar, que nos compartas esto que ustedes dentro de este seminario, y que me queda claro que sí es un seminario porque justo tiene esa pues finalidad de sembrar, ¿no?, en profesores, en aquellos que estamos dedicados a la educación, y dejar esa semilla y que después dé frutos en una educación más innovadora, en una educación que sea más ad hoc con las generaciones que cada vez que yo, que soy maestra, te lo digo, son más complejas. Así que platícanos un poco en qué consistió este evento que tuvo lugar justo la semana pasada. Sí, Giselle, bueno, te cuento que como cada año celebramos el Seminario Internacional de Educación Integral, que en esta ocasión fuimos por la 15ª edición, así que ya llevamos 15 años llevando este espacio de reflexión, de diálogo y subiendo temas muy importantes, muy relevantes en el mundo educativo. En esta ocasión el seminario abordó dos temas fundamentales. Por un lado, el tema de la ciudadanía global, y por otro, el tema de los futuros de la educación. El seminario duró 3 días, el 16, el 17 y el 18 de marzo, y tuvimos el acompañamiento y la gran oportunidad de escuchar a especialistas de primera línea en el mundo educativo y sobre estos temas. Quiero contarte que abrimos con el teólogo de la liberación, Eduardo Boff, quien nos habló sobre un tema que a la Fundación SM le interesa mucho, que es la ética del cuidado, porque estamos convencidos que en este momento que vivimos ahora, si no partimos de enseñar a las niñas, a los niños y a los jóvenes a cuidarse a ellos mismos, a cuidar del entorno, a cuidar del planeta, pues va a ser muy difícil que logremos tener un mundo mejor, que es a donde le estamos apostando todos, y creo que es la gran aportación de la educación, el realmente mejorar el mundo en el que estamos. Esa fue la conferencia de inauguración y después fuimos metiéndonos en el tema de cuáles son las competencias globales en las cuales se deben formar los niños y las niñas para enfrentar los grandes retos que tenemos que tenemos ahora y que tendremos en el futuro. Sabemos que son las niñas y los niños que en este momento están formándose en la escuela, aquellos que van a tener que resolver los grandes problemas que ahora estamos viviendo ya, pero que seguramente se van a potenciar en el futuro inmediato. Entonces, ¿cuáles son esas competencias que los niños y las niñas tienen que asegurar y afianzar en la escuela para tener esa posibilidad de enfrentar esos grandes retos? Y después fuimos hablando de cuáles son esos criterios para esa educación, para formarlos como ciudadanas y ciudadanos globales. El último día lo dedicamos a el tema de los futuros de la educación, y esto con motivo de un documento, un informe que la UNESCO ha publicado en el mes de noviembre del año pasado, que justo convoca a la sociedad a replantearnos la educación que tenemos ahora para justo enfrentar los retos que tenemos ahora enfrente. Entonces, fueron 3 días de muy, muy rica conversación, reflexión. También tuvimos la oportunidad de, ahora con gracias a la virtualidad, de llegar a muchísimos maestros, alrededor de 11,000 profesores, maestras y maestros de más de 30 países. Entonces, estamos muy contentos con el resultado. Y bueno, pues ahora lo que sigue es, con todo ese contenido que logramos reunir, pues empezar a analizarlo y compartir ese análisis con las maestras y los maestros que nos siguen, para que no quede la gran reflexión que pudimos lograr, pues en 3 días nada más de escucha, sino que realmente podamos ir desmenuzando todo aquello que se habló, profundizando en la reflexión y compartiendo con todos nuestros seguidores de este seminario internacional, Giselle.
Eso para mí es sumamente importante porque justo las preguntas que tenemos versan sobre esto. ¿Cuáles son estos retos, sobre todo para la educación básica, que creo que es donde sentamos todos los hábitos, ¿no? Que después ya pues, van a ser valorados en otros niveles educativos, porque creo que la primaria es fundamental. Y también, por otro lado, cuáles son estos retos. Y además me gusta cómo estás ahorita abordando, porque el pensar o el repensar de la educación te viene en esto. O sea, nunca es el mismo seminario cada año, aunque sean 15, porque siempre hay temas que discutirse. Hoy versaron entre esta ciudadanía global, pero también el futuro de la educación. Pensemos entonces cuál es la importancia de esta educación básica y cuáles son estos retos que presenta la educación en la educación primaria, en nuestro caso, que es así como le denominamos. Sí, bueno, pues mira, yo creo que estamos viviendo un momento muy complejo. De pronto nuestro mundo se puso de cabeza. Seguimos viviendo una pandemia que no es que la pandemia nos haya venido a crear más problemas en el mundo educativo, sino que lo que pasó fue que hizo evidente los grandes problemas que ya tienen nuestros sistemas. O sea, teníamos ya grandes problemas en los aprendizajes, en el alcance de los aprendizajes de las niñas, de los niños de nuestro país, y no solo de México, sino de muchos otros, y hablo también de toda la región latinoamericana. Teníamos grandes brechas, tanto de aprendizaje como también tecnológicas, y de pronto la pandemia lo que hace es como poner una lupa en aquellos grandes problemas que ya existían. Por supuesto que 2 años de tener nuestras escuelas cerradas tiene un impacto brutal en los aprendizajes de nuestros estudiantes. Y eso lo estamos viendo ahora. Y esa es una realidad que tendremos que enfrentar y que tendremos que resolver. Se perdieron prácticamente 2 años de aprendizaje de estos niños y niñas que sí, antes de la pandemia estaban aprendiendo a leer o a escribir, pues vienen estos 2 años y no es que lo hayan logrado aprender en sus casas con el acompañamiento de sus padres, están volviendo ahora a la escuela con grandes deficiencias en sus procesos de aprendizaje de la lectura y de la escritura. Y ahora esa es la realidad que tenemos y tenemos que ver de qué manera pues armamos todo el andamiaje que es necesario para poder sacar adelante esta situación. También la pandemia nos ha recordado qué tan vulnerables somos. Algo que pasa en un lugar del planeta, pues repercute del otro lado del mundo. Y esto lo estamos viviendo, por ejemplo, con esta lamentable guerra que estamos viviendo, que estamos siguiendo y que por supuesto que nos afecta y nos afecta a todos. Entonces, tenemos retos globales y tenemos que enfrentarlos juntos y eso estamos convencidas. Te decía yo que esos grandes desafíos van a tener que ser resueltos por las niñas y los niños que están ahora formándose en las escuelas y por eso es que queremos formar a ciudadanas y a ciudadanos que tengan una visión global, que sean capaces de trabajar juntos para poder encontrar soluciones conjuntas para tener un mundo mucho más justo. Y cuando hablo de enfrentar estos retos globales, queremos formar ciudadanos globales para el bien común, que desde un enfoque mucho más solidario, mucho más humanista, puedan actuar y esta capacidad de enfrentar pues lo que vivimos ahora. Los retos son enormes, los retos pues son muy diversos, la complejidad de nuestro mundo es también muy grande y pues ahí qué tipo de niños y de niñas queremos formar para que puedan enfrentar este mundo que te decía, está de cabeza, ¿no? Nos ha tocado vivir un momento muy difícil, muy duro, pandemia, en este momento guerra, y pues ese es el mundo que le estamos dejando a los chamacos que ahorita pues están formándose y bueno, ¿qué personas queremos y necesitamos formar para que puedan enfrentar esa situación? Y es por eso que estamos muy interesados en el trabajo en formar ciudadanas, el enfoque de ciudadanía global, desde esta base, basados en la ética del cuidado, basado en un enfoque muy humanista, en un enfoque solidario, porque creemos que ese es el camino, ¿no? Hablaba uno de nuestros conferencistas en cómo hacemos las transacciones en el mundo, siempre
vamos haciendo las transacciones queriendo ganar, pero tenemos que darle la vuelta al tipo de transacciones que hacemos en donde ambas partes que negocian puedan tener un beneficio, ganar, ganar, relaciones ganar, ganar, gano tú, gano yo, ganas tú, gano yo, y eso requiere un cambio en la ecuación y requiere una formación muy sólida basada en muchos valores que pues tenemos que empezar a construir de manera muy sólida, y es la escuela ese espacio en donde podemos moldear a ese ser humano que necesitamos. Entonces, cuando hablamos de retos que son enormes, pues por supuesto que tenemos que hablar de qué personas van a enfrentar esos retos, y es este enfoque de ciudadanía global en el que estamos nosotros ahora trabajando y el que abordamos en el seminario. Siempre hablan también, Ceci, de estos, vamos a ver, puntos o elementos clave en la formación. En algún momento se hablaba de la comprensión lectora, en otros de las habilidades tecnológicas. En esta ocasión, ¿cuál ha sido esa clave? O sea, ¿cuáles son los que rescatamos hoy? Porque hoy, sin lugar a dudas, esta cuestión de utilizar la tecnología y utilizarla a nuestro favor para mejorar tanto el aprendizaje como las metodologías de enseñanza, creo que va a ser como muy importante que tanto docentes o, bueno, profesores, maestros como alumnos estén sensibilizados a esto. Sí, mira, tuvimos algunas conferencias, hubo una que Nuno Crato, que fue secretario de Educación en Portugal, puso el énfasis en que es fundamental pues asegurar las competencias básicas, que son la lectura, la escritura y las matemáticas. Y él decía, si no aseguramos que los niños y las niñas tengan esa base, va a ser muy difícil que podamos seguir desarrollando competencias en ellos, porque esta es la base. Entonces, de ahí partimos la reflexión. O sea, hay competencias que son habilitantes, y la lectura y la escritura son competencias habilitantes. Si no aseguramos que la escuela logre dar esos aprendizajes básicos para los niños, va a ser muy difícil que realmente los niños tengan un éxito en su vida, una posibilidad de ir mucho más allá, de sacar todo el potencial, todo su potencial. Entonces, si partimos de ahí, ya después vamos sacando otras más. Se habló del pensamiento crítico, la importancia que existe ahora de que los niños tengan esa capacidad de reflexionar, de inferir, de discutir, de dialogar, de argumentar, de crear, todas estas capacidades que tienen que desarrollarse en ellos en un momento en el que pues estamos ahora con el internet invadidos de información. Si los niños no tienen la capacidad de seleccionar qué les sirve, qué no les sirve, qué páginas consultar, en dónde moverse y generarse un criterio a partir de lo que leen, bueno, pues ahí también los niños van a tener que enfrentar un mundo con mayores dificultades. Y luego hablábamos de la tecnología, y fíjate que hubo una mesa bien interesante en donde ya no se discute si la tecnología nos sirve o no nos sirve. O sea, eso ya lo damos por hecho, y eso también la pandemia nos empujó, y en la educación fue así una ventada que nos dieron de si le entras o le entras, porque no había manera de hacerlo de otra manera. Y hablo de los maestros, de las maestras que tuvieron que entrarle a la tecnología y lo han hecho de muy buena forma. Y los estudiantes, pues que ya son como nativos digitales, pues son los que dominan la tecnología. Aquí lo que se habló es cómo formar a ciudadanos digitales basados también en una serie de valores. ¿Qué tipo de valores tenemos que tener para poder ser ciudadanos digitales? ¿Cómo? Ahora poníamos algunos ejemplos, ¿no? Estás en una clase y lo fácil que es armar un trabajo. Si cortas y pegas, o sea, puedes presentar un trabajo, y ahí hay que enseñarle al chavo que eso que está haciendo se llama plagio, porque hay un autor, que hay un tema que se llama derechos de autor, y que tienes que citar, y que tú tienes que aprender primero a citar y después a hacer lectura y después trabajar con base en textos de otros. Entonces, ahí se habló mucho del tema del respeto, del tema del plagio, del tema de las referencias. Entonces, bueno, aquí empezamos ya a ir un poquito más allá de cómo formar en esos nativos digitales aquellos valores esenciales para tener verdaderos ciudadanos digitales, conviviendo en un mundo basado en la tecnología. Entonces, estuvo bien interesante esa mesa, y bueno, también esa es parte de lo que necesitamos
avanzar, en lo que necesitamos avanzar. Y luego se habló del papel del estudiante en las escuelas. Y aquí definitivamente una de las cosas que es fundamental es que los niños y las niñas tienen que ser protagonistas del aprendizaje y que las escuelas tienen que darles ese lugar, que los niños y las niñas tienen que aprender en la acción, que la escuela tiene que asegurar aprendizajes significativos que estén conectados con su vida, porque una cosa que pasa es que de pronto se vive una cosa en la escuela, pero la realidad está muy lejos de lo que se vive en la escuela. Entonces no hay el sentido que los niños necesitan encontrar, esa conexión entre lo que aprenden y lo que viven. Entonces necesitamos meter la realidad de los niños y de los jóvenes a la escuela. Y ese es ese puente que les va a permitir aprender de una manera natural, en donde los chavos se pongan en acción, en donde ellos tengan la posibilidad de investigar, salir, y en donde sean agentes, se sientan agentes transformadores, agentes de cambio, a través de proyectos que realmente los conecten con el aprendizaje con su vida y en donde ellos se sientan que tienen esa capacidad transformadora. Si vamos un poco por ese camino, creo que será como el camino correcto o al menos el más cercano al que estamos tratando de impulsar. Justo esto también, fíjate, has hablado varios temas, pero voy a rescatar justo para la siguiente pregunta. El tener profesores actualizados, el estar consciente de las dinámicas sociales, el educar también para hacer mejores, pues yo diría, redes entre los ciudadanos y las personas, el estar también conscientes de todo lo que implica, como esta información que se convierte, dijiste aprendizaje significativo y me encanta abordar sobre esto porque no es nada más lo que recibo, sino qué hago con lo que recibo y cómo lo aprendo, ¿no? Lo hago mío y entonces luego ya también cómo puedo, no me gusta la palabra aplicarlo, pero bueno, si nos vamos a finalidades prácticas, pues sí, o sea, cómo ya lo voy a llevar en mi toma de decisiones, si pensamos ya en profesionales, si pensamos en las personas que entre más educación, ¿estás de acuerdo que más conciencia, más análisis, más apelar a la pausa para decir hay que analizar, hay que hacer estas cuestiones antes de tomar decisiones? Y sobre esto me gustaría también, Ceci, que nos compartieras porque hoy las funciones directivas en torno a la educación tienen que ver con la creación de escenarios futuros. Y para tú poder hacer esos escenarios futuros, tú tienes que empezar a discutir los presentes. Entonces, platiquemos de esas dinámicas porque también sé que hubo conferencias sobre cómo ir trazando ese futuro de la educación. Sí, definitivamente. Cuando hablamos de futuro, tendemos a pensar eso que está muy lejos, muy lejos, que todavía no se alcanza. Y creo que cuando hablamos de futuro tenemos que pensar en el presente, en nuestro presente es parte ya de ese futuro, porque lo que estamos haciendo hoy es lo que va a impactar en ese futuro que vemos. Fíjate que durante el seminario, un día completito fue dedicado a los futuros de la educación, que es un documento que te comentaba que sacó la UNESCO en noviembre del año pasado en su versión en inglés y en francés y que justo la Fundación SM nos han buscado de la UNESCO para publicarlo en su versión en español y en portugués y lo vamos a sacar ya en el mes de principios de mayo, lo cual nos tiene muy contentos. Y lo que hace este documento es justo pues es una invitación, es una provocación a construir juntos esos futuros en plural, porque no hay un futuro, hay muchos futuros, porque hay muchas realidades distintas. Y eso es una cosa que este informe ahora lo manifiesta, ¿no? Cómo reimaginar juntos nuestros futuros, y es esta provocación a crear un nuevo contrato social por la educación, en donde tenemos que asumir que la educación sola en sí misma no va para ningún lado, que necesitamos tener una serie de relaciones que permitan tener un mejor futuro en la educación. Y aquí es esta invitación para muchos sectores a construir juntos esos futuros y por supuesto que pone énfasis en algunas cosas, en algunos temas que son como prioritarios. Lo primero es que tenemos que garantizar el derecho a la educación a lo largo de toda la vida. Y aquí, cuando se habla de educación, no se habla de solo
el periodo escolar, sino aquello que finalmente aprendemos a lo largo de toda la vida, y ese es un derecho que tenemos más allá de la escuela. Y luego la necesidad de fortalecer la educación como un bien común, en donde hay un esfuerzo compartido por la educación, en donde tenemos que asegurar y garantizar pues que haya equidad, que haya pues democratización. Hay muchos temas que la UNESCO está poniendo, y al final el énfasis que pone el documento cuando habla de los futuros de la educación, se habla de 5 pilares. Uno de ellos es toda la parte curricular, o sea, tenemos que transformar nuestros currículums en todos los países, tenemos que cambiar las pedagogías que ya son muy antiguas, son metodologías que ya no nos están funcionando. Tenemos que trabajar con la profesionalización de los maestros que son quienes hacen realidad el proceso educativo. Entonces tenemos que trabajar mucho en la profesionalización de nuestros maestros, tenemos que trabajar mucho también en el espacio y en la organización del espacio escolar, desde la organización de los tiempos, de la planeación y de todo lo que pasa dentro de la escuela, como también el de la escuela como espacio físico. O sea, realmente las escuelas como están construidas están respondiendo a cómo los niños deben aprender ahora, en estos salones cerrados, con las pupitres alineados, el maestro enfrente. O sea, ¿eso realmente nos funciona o necesitamos espacios más abiertos que nos permitan la colaboración, el trabajo con otros, el diálogo? Entonces, bueno, todo esto está puesto en este informe. Y por último, pues ya lo que tiene que ver ya, por supuesto, con las políticas públicas, ¿no? Que esto puede estar un poco más alejado ya de las decisiones de la escuela, pero que también pues las políticas públicas tienen que ser las que alineen todo lo que aquí se está mencionando. Entonces, esta invitación de la UNESCO a trabajar en estos temas, la verdad es que lo están haciendo de una manera muy fácil, porque nos provocan a que respondamos 3 preguntas básicas. Número 1, ¿qué de lo que hacemos nos funciona? ¿Qué realmente vale la pena rescatar de lo que estamos haciendo ahorita? ¿Qué ya no nos funciona y que tenemos que desechar? Y número 3, ¿qué tenemos que reinventar para que podamos alcanzar esos futuros que queremos y necesitamos? Entonces, se está generando todo un movimiento en torno a este documento, que está siendo una invitación a que podamos construir juntos, reinventar juntos. Y bueno, pues nosotros con los participantes en el seminario ya lo hicimos, ya empezamos, y vamos a seguir trabajando con un grupo de maestros sobre cómo podemos aterrizar esto que el informe nos propone a la realidad del aula, porque luego estos informes quedan tan lejos, que quedan ahí como nada más en la teoría. Y lo que queremos ahora es realmente aterrizar eso y poner a los maestros, a los directivos, a comprometerse con lo que el documento nos plantea, y qué desde la escuela se puede hacer para realmente transformar la educación que se tiene. Y me encanta que el informe nos invite a hablar de futuros en plural, y que desde toda la diversidad y toda la riqueza que existe, al menos en nuestro país, podamos tener muchos otros documentos, muchas otras producciones derivadas de este informe que la UNESCO está publicando. Entonces, bueno, un poco desde el seminario es lo que hicimos, y es en lo que estaremos trabajando a lo largo del año, un poco provocados por el informe de los futuros de la educación, Giselle. Hay una parte que me parece importante que ahorita mencionemos sobre la evaluación, Ceci, porque ahorita mencionabas de actualizar pues todo el diseño curricular, sí, las materias, los objetivos. ¿Tú te acuerdas que de pronto ahora todo el mundo dice el enfoque por competencias, ¿no? Las aproximaciones por competencias. Pero yo cuando pienso en esta profesionalización de los profesores y demás, también pienso en estas metodologías de evaluación que muchas veces hoy nos han enseñado que dependen de tipos de aprendizaje, sin caer en relativismos, pero cada persona tiene una historia de cómo va construyendo. Incluso por ahí hay algunas propuestas de videojuegos que tú puedes jugarlos y de primero a sexto de primaria,
y demuestran que no necesariamente pues y terminas primero y segundo, porque algunos desarrollan la habilidad matemática, el pensamiento crítico de otra manera. Entonces su avance puede ser que, aunque la edad o la madurez a nivel ya de aprendizaje pueda decirte, tiene que estar solo en primaria baja, ¿no? ¿Qué crees? Que en esa parte él tiene como más predisposición y entonces puede avanzar a primaria alta. Entonces, no sé qué podríamos justo, pues ahorita compartir en torno a la evaluación y en este seminario si se tocó, qué cosas se tocaron y qué quedan en la agenda, ¿no? Para yo empezarlo a aplicar, porque es muy padre tener también un seminario, pero también para cuáles son los tiempos para comenzar a aplicarlos. Te pongo nuestro ejemplo. En la universidad donde trabajo, pues constantemente estamos actualizando porque los planes de estudio, pues tienen una vigencia por SEP, ¿no? De 4 años. Pero pues habrá que repensar y habrá que hacerlo porque en el Inter pues vamos introduciendo en los temarios, no para restar, sino para sumar todas aquellas cosas que vayan saliendo, porque los estudiantes no los podemos dejar sin acceso a esto nuevo que va saliendo día con día. Claro, fíjate que yo creo que ahí tenemos todavía mucho que hacer en el tema de la evaluación. Es uno de los retos que tenemos que revisar, tenemos que mejorar y tenemos que explotar, porque podemos hacer muchas evaluaciones, pero la evaluación no nos sirve de nada si no la analizamos, si no tomamos decisiones con base en los resultados de la evaluación, y yo creo que ahí todavía tenemos un camino largo por recorrer. En el seminario sí se puso sobre la mesa que la evaluación era fundamental y que era justo esto, ¿no? Un pendiente que teníamos que retomar. Ahora con la pandemia lo vivimos, o sea, de pronto estábamos en casa, los niños haciendo un gran esfuerzo por continuar con su educación, los maestros haciendo todo lo que podían, pero la evaluación era el reto, o sea, no se sabía qué hacer con la evaluación, cómo evaluar, si el niño estaba en la casa, cómo demuestra si está aprendiendo, si no está aprendiendo, cómo lo está haciendo. Y yo creo que no estamos en este momento todavía tomando el tema de la evaluación con la seriedad que se necesita y armando como, dándole la vuelta, porque hablamos de transformación, el mundo está de cabeza, el mundo se ha transformado, la educación tiene que transformarse, pero la evaluación tiene que transformarse, porque como estamos evaluando en este momento, desde mi punto de vista, Giselle, no es suficiente y lo que estamos haciendo con los resultados de la evaluación es nada. O sea, ahí tenemos que generar una cultura de la evaluación en los maestros, ¿no? En donde vean realmente, no se ve la evaluación como con miedo, porque los van a medir, porque los van a... Pero no, en realidad la evaluación tiene que tener este sentido positivo de que la evaluación es lo que nos va a permitir mejorar. Es esa posibilidad de ver esa fotografía de cómo estamos trabajando, de cómo están aprendiendo y a partir de ahí tomar decisiones para ir mejorando lo que se está haciendo. Entonces yo creo que, y me enfoco en el trabajo de los maestros tenemos que trabajar con ellos para generar en ellos una cultura de la evaluación, para que se tomen decisiones con base en los resultados. Entonces, bueno, simplemente te digo que desde mi punto de vista ahí hay muchísimo que hacer todavía, mucho trabajo que hacer. Y creo que no está nada resuelto en este momento. Estás en mute, Giselle. Gracias. Además de integrar, fíjate bien, como que las necesidades de países, por ahí de pronto hemos adoptado estas metodologías tanto de enseñanza como de evaluación de otros continentes y los hemos adaptado, algunos muy bien, algunos no tan bien. Entonces, a lo mejor empezar a buscar ser referentes de esa disrupción que se haga más ad hoc con lo que tenemos, tanto en políticas públicas como en educación pública y privada, para que realmente tenga esa validez. O sea, someterte solo a un examen, no voy a decir nombres, pero de pronto no es lo más eficiente para evaluar. Yo creo que también el abrirnos a una evaluación que nos permita ver características personales y que también ya puestas en el campo, híjole, eso también es súper rico ya en materia de evaluación. Pero vamos a una última pregunta, Ceci, que tiene que ver con estos retos y este resumen que nos puedas hacer, sino a qué nos vamos a enfrentar en los próximos 5 años, por lo menos 10 años en la educación, y que en materia de lo que hemos hablado hoy,
pues tenemos que empezar ya a estructurar, a poner en práctica y por supuesto a tenerlo siempre presente para que en próximos seminarios que ustedes hagan, pues siempre sea el foco y siempre se esté versando en favorecer lo que ya hemos, digamos, identificado como áreas de oportunidad, pero también de crecer en esto donde sí tenemos estas fortalezas. Sí, pues mira, ya como resumen te puedo decir, Giselle, que nuestro escenario, el escenario que tenemos es esta realidad que estamos viviendo, una crisis climática tremenda, un mundo en pandemia todavía, guerras. Entonces, cuando vemos el escenario que tenemos, la apuesta está en la formación de ciudadanos globales basados en un enfoque más humanista, más solidario. El gran reto que tenemos en trabajar con los maestros a partir de estos enfoques, trabajar en cómo, en darles a ellos todas las herramientas y desarrollar en ellos todas las capacidades para que ellos puedan trabajar a la vez con estos enfoques. Y también para nosotros es fundamental trabajar en 3 cosas. Uno de ellos es la ética del cuidado, insisto en ello. Necesitamos enseñar tanto a los maestros y a los niños la gran importancia en este momento de trabajar basados en el cuidado. El cuidarse ellos mismos, en cuidar de los otros, en cuidar de sus comunidades, en cuidar de sus entornos, en cuidar del planeta. Creo que todos tenemos que sabernos agentes de cambio y la globalidad se vive desde lo local. O sea, aquella pequeña transformación que yo puedo hacer en mi comunidad, que yo puedo hacer en mi casa, va a tener un impacto en el mundo. Y desde ahí es desde donde tenemos que empezar a formar. Eso por un lado. Tenemos que desarrollar todas esas competencias globales que ya veníamos comentando ahora, que nos permitan tener una convivencia armónica, en nuestros entornos y que nos permitan ser esos agentes de cambio que el mundo necesita, ¿no? Jóvenes comprometidos con sus comunidades, jóvenes en donde realmente vayan por una transformación y una mejora por el bien común. Y por último, la importancia de la relación y la colaboración. Somos seres interconectados, somos seres en relación con otros. Entonces, ver la escuela también como ese espacio relacional en donde todo ocurre con base en esas relaciones entre estudiantes, entre maestros, entre comunidad. Entonces, cuidar también de esas relaciones que pasan alrededor de la escuela y también hacia afuera. Entonces, creo que ahí estamos justo trabajando desde la Fundación SM, como que orientando todo lo que desde ahí hacemos, y por ahí pasó todo lo que se discutió en el Seminario Internacional. Y creo que es hacia donde podríamos pues poner como ese acento en cuáles son esos retos que tenemos: ética del cuidado, competencias globales, educación o escuelas relacionales, y por supuesto compromiso siempre de ver la educación como esa posibilidad de transformación social para el bien común. De manera muy, muy resumida, Giselle. No, lo hiciste extraordinariamente. Ni yo lo hubiera podido decir así. Así que muy bien, Ceci. Oye, pues es un placer, de verdad, como cada año, conversar contigo. Como lo dije al principio, Cecilia Espinosa es directora de la Fundación SM en México, y platicar contigo sobre esta 15ª edición de este Seminario Internacional de Educación Integral me parece un gran esfuerzo. Vamos a dejar aquí en los comentarios la página para que también puedan pues, tener acceso a esta información, estos contenidos, porque además este seminario que pasó pues fue totalmente virtual. Entonces, creo que también esa fue una gran oportunidad para que más gente estuviera conectada de cualquier parte del mundo. Entonces, ojalá que sigan considerando hacerlo como esta parte híbrida, ¿no? Que ahora también es de las cosas que todo el mundo ya considera, justo por esto, porque logras convocar a más audiencia. Entonces, bueno, pues por nuestra parte nos quedamos con estos temas de ciudadanía global y estos futuros de la educación, que por supuesto vamos a estar muy pendientes del próximo año, saber qué nos presentan, y ojalá podamos asistir, que sea ya presencial, ¿no? Y que podamos estar con ustedes por ahí presenciales, que sería también de mucho aprendizaje. Muchas gracias, Ceci. Gracias, Giselle. Un abrazo muy grande, y sí, sería fantástico vernos en persona ya el próximo año. Así será, estoy segura, Ceci.
Pues bueno, muchas gracias y nos despedimos. Como cada jueves, nada más me resta invitarlos para que nos sintonicen el próximo jueves en punto de las 13 horas aquí por Facebook, por YouTube y también por Instagram. Mi nombre es Gisela Escalante y fue un placer haber estado con ustedes. Muchas gracias.